Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar al Ateneo que acoja este ciclo de conferencias del año Gutenberg que realiza el Senado del Museo de la Imprenta y, por supuesto, agradecer la asistencia de todos vosotros. Bueno, pues Valencia de Llibre como denominación más o menos nace en 2015 para un trabajo fin de máster de patrimonio cultural formando parte de un proyecto más amplio. Antes de esta ruta de impresores, el primer recorrido de Valencia de Llibre consistió en una ruta del libro. Ambos itinerarios discurren por el centro histórico de Valencia, destacando lugares relacionados con nuestro patrimonio bibliográfico, tratando de aprovechar así otras formas para difundir las obras de los repositorios digitales, como el de la Biblioteca Valenciana y la Biblioteca Histórica. Para el itinerario, Rafael Solás realizó este collage de una vista de la ciudad de Valencia, protegida por la muralla del libro, imagen basada en un primer momento en la puerta de la muralla árabe, llamada también puerta del papel o del papelero, que en su amplia acepción puede hacerse extensiva a quien lo fabricaba o lo vendía. Por ello también se le ha denominado en ocasiones la puerta del librero. Ciertamente, la sugerencia de itinerarios no es nada novedosa, pero a pesar de ello siguen despertando interés a medida que se toma más conciencia de nuestro patrimonio y además pueden enriquecerse con la aportación de nuevas tecnologías, lo que permite que puedan realizarse de forma individual y autónoma. Es por eso que estos trayectos incorporan una aplicación específica de rutas y se crea un blog con contenido y enlace a las reproducciones de las obras que se han considerado más relevantes. La aplicación de rutas escogidas, Wikiloc, es una importante comunidad a nivel global y un gran repositorio que a día de hoy tiene, como vemos, 4 millones de miembros registrados y más de 10 millones de rutas. Como todas las aplicaciones de rutas georreferenciadas, ofrece información técnica como desnivel, duración, distintas clases de mapas, sobre el recorrido. Esta es, por ejemplo, la de la ruta del libro. Y dentro de la aplicación, pues también permite incluir fotografías tomadas durante el trayecto, añadiendo de esta forma, si se quiere, pues patrimonio monumental para la visita virtual. Cualquiera puede entrar desde donde esté. El blog lo hemos generado a través de WordPress, y cada entrada consta de texto con la correspondiente bibliografía y los objetos digitales de las obras de estos repositorios que han sido insertados mediante hipervínculos y además también se ha incorporado un mapa, que aquí no lo tenemos, de Google Maps con la dirección de cada punto. Es por eso porque lleva el subtítulo Coordenadas de Patrimonio Bibliográfico y Documental. El recorrido que he seleccionado en principio para esta futura ruta de impresores es el siguiente. Partiendo de la iglesia de los Santos Juanes, seguimos por Bolsería hacia la calle Caballeros, entraríamos en el portal de Valldigna, Plaza de la Virgen, Plaza del Arzobispo, calle Avellanas, calle del Mar y bajamos San Vicente, parando en San Martín y finalizando en la calle de San Fernando. Es un circuito circular. A continuación he preparado una relación de algunos de los impresores que caen dentro del recorrido y una muestra de las obras que imprimieron, haciendo esta ruta desde un punto de vista esta vez cronológico para la presentación que va del siglo XV al siglo XX. No nos detendremos en todos en detalle porque posiblemente tendríamos que hacer noche aquí, porque son un montón, pero sí en algunos significativos para mostrar el tipo de contenido que va asociado a la ruta. Bien. Como es sabido, como ha dicho también antes, Valencia en el siglo XV vive una época de esplendor y se convierte en un centro importante de intercambio comercial entre comerciantes extranjeros. Por ello encontramos que los primeros impresores instalados en la ciudad eran principalmente alemanes, así como también los que se dedicaron al comercio relacionado con el arte tipográfico. Este sería el caso de Jacobo Wieland, que fue representante de la compañía alemana Ravensburger y que aparece documentado como Mister Jacob Wieland, mercader alemán residente en Valencia. Será Wieland quien encargue a Lambert Palmar la impresión del Strobes, que es una obra conocida por ser la primera obra literaria impresa en España. Está aquí en la Biblioteca Histórica de la Universidad. Esta obra recoge el certamen poético dispuesto por Bernat Fenollar, que se celebró en honor a la Virgen María en 1474, y el premio que ofrecía era el de un trozo de paño de terciopelo negro, apto o bastante para un jubón, que el veredicto de los jueces otorgó finalmente a la propia Virgen María. Por supuesto, en el portal de Valldigna visitaríamos el lugar donde se atribuye la impresión de esta obra por Lambert Palmar y Fernández de Córdoba,
y en el que se colocó una placa representativa a la altura del número 15 o 17. Lambert tenía casa en Mosencarcy, que estaba por allí. Hay que decir que José Orga, en el siglo XIX, dijo que su casa quedaría en la Volta del Rosiñol, que esto es a espaldas del San Pío V, por la calle Flora, cruzando el río, y que se ha dicho que posiblemente, creo que Fouguet, ahí tendría como la prensa, porque pasaba cerca una acequia, y en la parte del portal de Valldigna haría las transacciones. Bien. Palmar imprime un año después del Strobes el Comprensiorum, que es el primer libro impreso fechado en España, y también le debemos la impresión del primer libro valenciano que se estampa con un grabado en madera, que es este, el de Profundis. Por otro lado, también hay estudios que le atribuyen la impresión de dos de los más antiguos incunables valencianos que están sin datar, como son el Datus y el Brunus. Lambert Palmar y Fernández de Córdoba aparecen junto a Bizland en el colofón que certifica la existencia de la Biblia valenciana Bonifacio Ferrer, mandada a quemar, y de la que solo quedó esto que se halla en la Hispanic, adjuntado a la reproducción de la Biblioteca Valenciana. Y de Fernández de Córdoba sabemos que era argenter y mestre de imprentar. No llegó a declarar a causa de la impresión en los interrogatorios de los inquisidores, puesto que había tenido que ir a Murcia por estar condenado a muerte y no regresar a tierras valencianas hasta un lapso de tiempo de 5 años y medio aproximadamente después. Hay que pensar que en esta época, además de los problemas que implicaba la mera traducción de una obra, llevar a cabo esta empresa debió ser un procedimiento lleno de obstáculos, como indica Jordi Ventura, hasta de peligros, que recuerda que la doctrina oficial era que divulgar la Biblia constituía un acto de herejía. Según Serrano Morales, el edicto inquisitorial que mandó quemar los libros de las Sagradas Escrituras falsificadas junto con otros como Talmuds de jueus escrits en hebraic y Alcorans y altres llibres de moros, hace pensar que debieron ser muchos los ejemplares destruidos por las penas que acarreaba tenerlos. Aquí vemos el Confessionale, impreso por Fernández de Córdoba en Valencia, un año antes de la impresión de la Biblia y de salida hacia Murcia. Por otro lado, en el siglo XV valenciano también está imprimiendo Spindler, que habrá que destacarlo también, y podemos ver parte de su trabajo, por ejemplo, en esta obra, que es la homilía sobre los Al Miserere. Se ve bien, ¿no? Sí, sí. Pero sí, este tipógrafo de Sajonia se ha destacado sobre todo por ser el impresor del Tirán. De los 3 únicos ejemplares, tanto el que está en Valencia, la Biblioteca Histórica, como el de la British, tienen la portada orlada y llevan la marca de este impresor en la parte de abajo. Para tener más ejemplos de las impresiones de la época, he añadido de Trincher la obra de San Cristófol y de Lope de Roca también el poema satírico Los Somni de Joan Joan, del que toma su nombre la colección digital Somni de la Biblioteca Histórica. Por otro lado, es importante mencionar que tanto Lope de Roca como Trincher fueron los impresores del incunable de Francesc Vicent, desaparecido hasta la fecha, el llibre dels Jocs Partitis dels Escacs en nombre de Sen. Según las pesquisas realizadas, sobre todo por José Antonio Garzón, no solo se trataría del primer tratado de ajedrez impreso en el mundo, sino que además recogía el nuevo modo de jugar, esto es, la reglamentación del juego de la dama, cosa que situaría a Valencia como el origen del ajedrez moderno. También he incluido, para mostrar el escudo del impresor de Lope de Roca, la primera edición del Vita Christi de Sor Isabel de Villena, que también iría en el blog, considerada la primera obra literaria feminista, y la edición que lleva la conocida xilografía, en que aparece Sor Isabel de Villena entregando el libro a las monjas, de Jorge Costilla. Bueno, más adelante, ya en el siglo XVI, y exceptuando a Kaufmann, que morirá víctima de la peste, los alemanes prácticamente han desaparecido de Valencia. Y hay una importante imprenta en la que está en funcionamiento, que es la del Molí de Narrobella, de la que se hablaría por la parte de la lonja. En ella estuvo Juan Jofre, uno de los más destacados impresores del 600, y es muy conocida en el mundo del libro esta marca de impresor, con las iniciales y con la sirena de 2 colas, que también habría que incluirlo. Y también imprimió Díaz Romano, en ese molí, un tipógrafo que en determinados momentos
llegó hasta autofinanciarse algunas ediciones, asumiendo en 1539 a ses propies despeses 2 ediciones dels Furs, que fueron estas. En la calle de la Hierba, esto sería justo al lado de la calle Nabellos, situaríamos el taller de los May, donde se hablaría de Juan May, de Flandes, que aparece por primera vez imprimiendo junto al Baldovino la Apología de Agnesio, con este escudo, y también, por supuesto, se hablaría de Jerónima Galés, que estuvo casada con May y con Pedro de Huete en segundas nupcias y que dejó impresas unas 260 obras a lo largo de su vida. Esta crónica del rey Enjaume fue considerada por Salvà como el modelo más perfecto y magnífico de la tipografía española del siglo XVI. Y actualmente la Societat Valenciana Bibliográfica Jerónima Galés, que nació en 1994, lleva su nombre. En otro orden de cosas, ya que los libreros valencianos fueron los pioneros en conseguir que se les concediera el reconocimiento de colegio en concepto de arte y no de oficio, he considerado interesante incluir la estampa de la Compañía de Llibrers, la primera, y entre los que la componían estaba Timoneda. Parece que su objetivo principal sería la actividad editorial. La compañía podía haber impreso en la calle Caballeros en imprenta propia, que es la dirección que aparece en esta pragmàtica, sobre la expulsió i persecució dels bandolers, lladres, saltejadors de camins i altres malfatants i delinqüents que van divagant amb armes prohibides, inquietant i pertorbant el comerç i tracte dels habitants. En la calle San Vicente visitaríamos la placa conmemorativa de la edición valenciana del Quijote. Si la primera edición española la imprime Juan Cuesta, la segunda edición fue la impresa en Valencia por Pedro Patricio May en 1605. Y entrando en la Plaza de la Virgen, podíamos referirnos también a Vicente Cabrera, impresor y librero de la ciudad, e impresor también de esta curiosa obra que se titula Relación del más portentoso gigante que se ha visto en el mundo. Cuentan que nació en la ciudad de Jaén del año pasado, en 1679. Refiérese su crianza, señales prodigiosas, fuerzas sobrenaturales y otras maravillas que verá el curioso lector. Más adelante, ya en la Valencia del siglo XVIII, es más habitual encontrarnos referencias de mujeres al frente de imprentas o librerías, como Manuela Valle, que regentó la imprenta de Jerónimo Conejos, o la viuda de Juan González, que además tenía una parada de varios libros en el mercado, pero casi en su totalidad aparecían bajo la denominación de viuda. Muchos de los establecimientos tipográficos entonces eran de carácter familiar y aparentemente en ellos colaboraban todos sus miembros, por eso encontramos grabados en que las mujeres aparecen trabajando junto a los hombres, como por ejemplo este, en el que salen operarias plegando el papel, o bien cosiendo en la encuadernación de un libro, o rompiendo y limpiando las letras en la fundición de tipos de imprenta. Los negocios entonces se heredaban asegurando su continuidad y en muchas ocasiones se emparentaban con otros miembros del ramo, perpetuando así las dinastías de impresores y asegurándose el patrimonio. Por ejemplo, Agustín Laborda, que se casó con Vicenta Davis en segundas nupcias. Antes estuvo casado 20 años con Francisca Granja, que formaba parte del mundo del libro y de la imprenta con su hermano Cosme. Bien, pues como recoge Gomis Coloma, la jugosa dote que obtuvo del enlace entregada por el hermano, y cito, para que con más suavidad mantenga las cargas del matrimonio, le proporcionó un patrimonio bibliográfico compuesto de un considerable volumen de libros y multitud de impresos menores que marcarían su deriva tipográfica y progreso económico. La imprenta Laborda queda también dentro del circuito, donde estuvo en la calle Bolsería número 24. Como recuerda Nicolás Bas, hubo 3 dinastías de impresores valencianos, de cuyos establecimientos salieron la mitad de la totalidad de las obras impresas en la ciudad a lo largo del siglo: los Bordázar, los Orga y los Montfort. Y se ha referido a ellos como la tríada impresora más importante de la España de las luces. Se da la casualidad de que estos establecimientos también llegaron a ser regentados por mujeres a la muerte del impresor, como Margarita Beo, Antonia Gómez y Catalina Rius, respectivamente. El taller de Bordázar, que estuvo situado en la misma plaza del Arzobispo, por donde pasa el circuito, alcanzó un gran prestigio y se relacionó con buena parte del movimiento novator, contribuyendo con sus prensas a la difusión del ideal ilustrado.
Aquí tenemos, por ejemplo, la impresión de parecer de un matemático valenciano sobre un cometa que se ha dejado ver en 3 noches, dice, de enero, febrero y marzo de 1744, siendo un mismo cometa. Y entre muchas otras obras de la imprenta familiar salió el plano del padre Tosca según su versión grabada, que Bordázar actualizó realizando diversas modificaciones. Una vez fallecido Bordázar, su mujer Margarita Veo fue impresora de la ciudad y como viuda imprimió medio centenar de obras aproximadamente. Por otra parte, el iniciador de la dinastía Orga, además de formarse en los talleres de Bordázar, viajó al extranjero donde aprendió el modo de trabajar en aquellas imprentas y luego imprimió en Madrid, frente al Mercurio, donde murió. Su viuda, Antonia Gómez, volvió entonces a Valencia y estableció imprenta con sus hijos en la calle de la Cruz Nueva, que también se puede reseñar, donde predominó en su producción la impresión de comedias. Creo que dijiste ayer que fueron cerca de 1000 y pico, algunas de las cuales fueran incluidas en los índices de libros prohibidos sí, en los índices de libros prohibidos en los 2, que era una que era Santa Afra y la otra no recuerdo el nombre ahora mismo. He colgado esta de Calderón de la Barca, impresas por este taller, que lleva el título Cuídate del agua mansa. Y por otro lado, Montfort fundó una saga que estaría en activo durante 150 años. Fue el impresor prácticamente de la totalidad de los centros oficiales e instituciones más destacadas, y durante los años que funcionó el negocio familiar siguió apareciendo en el pie de imprenta el nombre de Don Benito, sin ser sustituidos por el de sus sucesores. Aquí tenemos, por ejemplo, la reproducción de la obra que trata sobre una aurora boreal observada en Valencia en la noche del día 5 de marzo de 1764. Y ya del siglo XIX podríamos destacar algunos impresores, divulgadores del romanticismo literario, entre otras cosas, como Ildefonso Montpié, que estuvo en la calle San Fernando, y Cabrerizo, que fue perseguido y preso en las Torres de Quart y hasta condenado al destierro. Todo esto lo narra él en Mis vicisitudes políticas, ¿no? Se llama así, creo. Cabrerizo primero tuvo una librería en la Plaza del Patriarca y posteriormente abriría una imprenta y librería en la calle San Vicente, número 31, ampliando así el negocio con su propio taller tipográfico. También en el siglo XIX, en la zona de la calle del Mar, desde donde vendremos de la Plaza del Patriarca, por Avellanas, hubo varios talleres relevantes para la ciudad y de hecho todavía existen locales que continúan con esta actividad de impresora. Por ejemplo, los Domènech, que tuvieron sede en el Palau de Valeriola, que fundan la biblioteca, estos no es, pero fundan la Biblioteca Selecta con Querol, que continuará Aguilar. Esto es pues como la biblioteca entendida como selección o compilación de obras de la misma naturaleza, que es contrariamente al modelo de gabinete de libros, distinguidos por su rareza, que tendrá que ver con la nueva relación del libro y lector y el nuevo perfil de colección que ya había comenzado a darse en un contexto anterior. También en la calle del Milagro, que está al lado de Avellanas, estaba José Rius, que también se hacía cargo de publicaciones periódicas como El Fénix. Y en Avellanas número 9 estaba la Tipografía Moderna, fundada en 1899, que nos servirá de charnela para acabar ya en el siglo XX. En esta imprenta se reuniría la intelectualidad del momento, un poco más avanzado del siglo XX, y de hecho en una de sus tertulias se conocieron Octavio Paz y Cernuda. Y aquí se imprimen ediciones de Max Au y El hombre acecha de Miguel Hernández, que el original de este poemario se lo entregó el propio Miguel Hernández a Pérez Contel, que encargado de la impresión y de su maquetación le dijo al poeta una vez lo recibió: mira, dada que la portada de un libro es como una especie de cartel que ha de traer la mirada del lector, es conveniente ponerle de fondo un color. A lo que Miguel Hernández aceptó con la condición de que el color fuera rojo sangre de toro. Como se sabe, este libro, a pesar de que las cubiertas se acabaron de hacer, no llegó a ser encuadernado porque la imprenta fue incautada por un equipo de propaganda franquista que ordenó que fuese quemado todo el papel impreso en el taller.
Este libro, estas capillas, fueron 2 capillas las que se salvaron, 2 únicos ejemplares, que permitieron su reedición casi medio siglo después, creo que en 1981. Y bueno, por mi parte, sé que nos dejamos a muchos impresores destacados, como Jacobo Vila, pero que serán incorporados porque pueden y deben mencionarse e incluir parte de sus obras en este recorrido. Esto es solo una primera aproximación del contenido susceptible de ampliación. Espero que no les haya aburrido demasiado. Gracias. Muchas gracias, Eva. La verdad es que no sabía yo que habíamos tenido tantas librerías y tantas empresas de imprenta en Valencia como tú ahora nos has señalado, y encima nos has hecho una ruta que debería de ser la ruta del libro. Estaba seguro de que con el fondo y con bibliográfico que tiene tu padre y con tu saber bien hacer, nos lo ibas a explicar y nos lo ibas a hacer entender perfectamente. Bueno, pues nada, ahora, como hacemos siempre, abrimos un turno de preguntas. El que quiera hacer alguna aclaración o alguna aportación, pues ahora es la hora. Sí, por favor. Vamos a ver, mire, era preguntar, que se ha hablado de que hay en Valencia un museo de la imprenta. Sí. ¿Dónde se encuentra situado el museo de la imprenta? Está en el monasterio del Puig. En el propio monasterio. En el propio monasterio, en la parte de abajo. Nada más, bueno, en la parte de abajo. Se sube la cuesta y... A la izquierda. Bueno, el Ateneo ya fue a hacer una visita, 2 visitas, como me señalaron ayer. Estuvimos haciendo 2 visitas culturales al Museo de la Imprenta, allí en el monasterio del Puig, y la verdad es que fuimos súper bien atendidos. Y es un museo que es un desconocido, porque no está en la ciudad, está al ladito de la ciudad y además en un sitio precioso, que solamente por el edificio ya habría que ir a conocerlo, pero el museo tiene mucho fondo, mucha maquinaria, mucha cartelería, y yo aconsejo a todo el mundo que no lo haya visto aún, que no lo conozca, pues que no deje de ir a visitarlo. ¿Más preguntas? Yo lo que espero a ese respecto es que consigamos que la sensibilidad de las diferentes administraciones varíe y empiecen a tomar en consideración ese museo. Le puedo explicar que la Generalidad solamente es un museo autonómico, es propiedad de la Generalidad. La Generalidad solamente tiene 5 museos. Los demás son municipales, estatales o nacionales. Y se puede usted encontrar con que si en la agencia de turismo consulta dónde está el Museo de la Imprenta, no se lo sabrán decir. Lo digo porque precisamente estamos, entre otras cosas, en intentar modificar ese absoluto desconocimiento por parte de quienes debían saber y poder orientar al respecto. Quienes debían promoverlo no saben en ocasiones ni dónde está el Museo de la Imprenta. Como digo, un lugar emblemático de la ciudad, con muchísima historia, con un edificio y una iglesia que todos los valencianos deberíamos de conocer. Y, por supuesto, el museo en sí ha sido una cosa que se ha hecho con muchísimo esmero y muchísimo cariño, y es muy completo, ¿eh? Vale mucho la pena. Y hay una réplica de la famosa imprenta de Gutenberg, de las 2 que existen. Sí, Enrique. Sí, se hicieron 2. Mañana, así no me hago un spoiler excesivo. No te quiero. Mañana. No hay que pero vamos, existen 2 réplicas. Chafarle la conferencia de mañana. Una allí en el museo y la otra es la itinerante, la que pertenece a la asociación, y que durante la semana próxima estará en el ayuntamiento, en el Salón de Cristal. Bueno, eso lo podemos anticipar. En la semana que viene se inaugura una exposición en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia sobre el tema de la imprenta y el 550 aniversario de la muerte de Gutenberg, y por supuesto todo el mundo está invitado, todo el mundo puede visitarlo, y allí, como ha dicho Enrique, estará una réplica de la famosa imprenta imprimiendo. Bueno, en el museo también imprime, ¿eh? Sí, por lo menos cuando estuvimos nosotros también imprimía, ¿eh? Esta semana va a estar imprimiendo. Yo sí, lo que quería comentar es que a mí me parece que, como afortunadamente en ese sentido Valencia ha cambiado en los últimos años y empiezas a ver cantidad de turismo cuando antes no sucedía,
Y una buena parte del turismo, afortunadamente más de la que a veces nos creemos, es turismo cultural. Yo creo que la segunda parte de esta cuestión es conseguir que se transforme en una ruta real, auspiciada por alguna de las, en este caso sería la administración municipal, que sería la que debería hacerlo, porque yo creo que sería extremadamente interesante el poder hacer ese recorrido por los lugares emblemáticos del libro y de la imprenta en Valencia. Supongo que esa es la gran tarea a partir de ahora. Ahora ya tienes la ruta, ahora lo que hay que conseguir es que eso se transforme en algo que se pueda hacer de una manera habitual. Sí, porque también en alguna época se habló de hacer rutas turísticas por la ciudad de Valencia, como la ruta Sorolla o la ruta Blasco Ibáñez, y la verdad es que la gente no sale de la Plaza de la Virgen y de la Plaza de la Reina. Pero la verdad es que ahí hay un trabajo para realizar, y yo creo que sería muy importante que Valencia, pues los órganos municipales o de la Generalitat de Valencia, pues que fomentasen estas rutas, y sería muy interesante. Una ruta del libro, que es una ruta cultural. Valencia fue tremendamente importante, ya lo he comentado al principio de mi intervención, y por supuesto también otras rutas, como por ejemplo Sorolla o Blasco Ibáñez. ¿Más preguntas? Aquí, señor. Hablando del museo, he estado varias veces en él. Lo único que he hecho mucho en falta en ese museo es que de la maquinaria que hay, aunque sea de la manual, no están en disposición de usarse. Eso sería lo que desearíamos todos, pero si el presupuesto que se asigna a un museo es estrictamente el de las dos personas que trabajan en él y el de la limpieza y la luz y el agua, comprenderá que no queda nada para hacer ninguna otra actividad. El museo en este momento no tiene ninguna asignación presupuestaria para ninguna otra actividad que sea la del estricto mantenimiento. Pero es una pena que, por ejemplo, yo estuve, que fue don Ramón el que nos lo enseñó, un año por el día ese que se abren los museos, y se hizo una visita cultural al Museo de las Artes Gráficas del Puig, y es muy lamentable que por lo menos no se pueda enseñar como una máquina manual, ya no digo a motor, manual, que tenga los rodillos deshechos y que no se pueda usar absolutamente ni para tirar una tarjeta de visita. Mire, yo en el folleto, en todos los folletos del museo desde hace muchísimos años pone: es el segundo más importante de Europa desde Maguncia. Pues lo siento mucho, no es verdad. Como Museo de Artes Gráficas es magnífico y tiene algunas piezas emblemáticas como la réplica de la prensa de Gutenberg, pero yo les he sugerido que modifiquen eso y pongan que es uno de los mejores museos de Europa, porque si usted se va al Plantel Moretus podrá imprimir usted mismo, a usted precisamente no le hace falta, pero si se va al de Hamburgo podrá trabajar hasta con una pequeñita máquina de hueco grabado, podrá imprimir en offset, podrá imprimir en tipografía, podrá hacer cualquier cosa relacionada con las artes gráficas. Es decir, que en Europa durante estos años se han hecho magníficos museos de la imprenta, en los que en todos ellos precisamente se puede hacer lo que usted dice y que en el nuestro no se puede hacer todavía. O sea que tenemos todavía tasca por hacer. Bueno, ¿más preguntas? Sí, Les tengo amenazas. Yo quería. Pásale, Rafa, La ruta son aproximadamente 12 lugares, ¿no, Eva? Es que, Aproximadamente. bueno, yo he hecho esta un poquito más corta que la del libro, porque como están concebidas para hacerse de forma autónoma, por haber incluido las aplicaciones, que no se necesita que sea guiada, pueden irse incluso solo a un lugar o lo que sea. En la primera ruta del libro había un montón de sitios, y en esta lo que he hecho ha sido recortar, no sé cuántos he dicho, pero a ver, sí he recortado bastante, porque además que si no, entre que se explica o lo que sea, si es guiada, lo he hecho un poco más para que sea para hacerla en grupo. Pero, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lo que pasa es que
una cantidad de impresores que caen dentro increíble que no entran. No, que no los he dicho, pues Fauli, Jimeno, Miguelete, un montón. Entonces eso no sabría yo, hasta que no lo tenga todo puesto en el blog, no soy capaz de decir ni cuánto duraría ni cuántos sitios hay. Más la idea, que se lo puedes decir al señor Lazo, de precisamente al terminar la ruta que se pueda visitar un taller y en el que se pueda ver cómo se imprime. Eso estaría bien si nos dejan entrar. Exacto. Claro, en esta ruta solamente podríamos ver los lugares donde estuvieron las imprentas, claro, no habrá ningún sitio que podamos entrar a ver nada. Pues a no ser en la calle Avellanas, que todavía está la imprenta Alcañiz, creo, ¿no? ¿En el mismo lugar? Nácher, En la calle Milagro. en la calle del Milagro. Sí, por eso ahí todavía continúan con actividad impresora. No sé yo si entramos un grupo de 10 personas a ver imprimir, a la gente trabajar, les parecerá bien, pero... Y si no, que se vaya a la calle San Fernando, que ahí sí que dejáis entrar. Ahí seguro, ahí les esperamos con un vino de honor. Muy bien, muy bien. Yo Pues... no os puedo decir, yo tengo un taller pequeño, ¿no? Pero sí que os puedo decir que han venido a chiquitos de las escuelas, yo estoy en Godella, y flipan de ver lo que era la tipografía. Claro, es muy interesante. Porque quedamos muy pocos las que la tenemos en funcionamiento. Sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Yo estoy en Godella. Ah, en Godella. Y claro, hemos tenido que meter otros sistemas, ¿no? Pero nunca me he querido deshacer de ella porque trabajo aún con ella. Sí. Estoy haciendo ahora unas reproducciones que no, parece ser que no las hace nadie en España, de los antiguos billetes que funcionaban en los trenes de cartón, sistema Emerson de 1800 y pico, para el Museo Vasco. ¿Que van dentados? ¿Esos que van dentados? No, eran de cartón, un agujerito en medio y no hay... Me dijeron, hemos encontrado un impresor suizo que lo hace, pero a precios suizos. A ver si usted nos podría... O sea que si usted se presta que después vayamos todos de excursión, cojamos el metro. Allí tendríamos que entrar, vamos a ver, cuando vienen los chiquitos tienen que entrar de 10 pues el taller pequeño relativamente, pero bueno, cuando queráis se puede ver. Yo la tengo en funcionamiento. Pues yo me la apunto por si acaso. Bien conservada. Y cerca de mí, que estuvo ayer aquí, quizá venga mañana, hay otra chica que enseñé yo, que se me montó muy cerquita de mí, pero esa no le ofreció otra cosa que de tipografía. Ya. Y está montándose un taller de tipografía para dar cursos y todas esas cosas. Por eso en el museo yo estuve hablando con un señor que se llamaba Francisco Llop, que estuvo en la Consellería de Cultura y parece ser que lo pusieron de jefe de museos en un momento. Sí, actualmente es el que lleva el tema de las campanas del Miguelete, de la catedral, Francesc Llop i Bayo. Y este chico, le dije yo a ver si podíamos poner una máquina, aunque fuera pequeña, en funcionamiento, para que cuando se fuera ayer una visita cultural, no siempre, pero tener ahí un moldecito puesto o algo y que se pudiera ver imprimir. Pero es que eso, desgraciadamente, en España no pasa solamente con la imprenta. Yo soy muy aficionado a los ferrocarriles. Te vas al Museo de Vilanova y la Geltrú y allí tienes todo el abanico de máquinas de vapor que han funcionado en España y no va ninguna. No va ninguna. Aquí también tenemos una sociedad de amigos del tren, ¿eh? Y sé que hacen lo que pueden, me consta, ¿eh? Sí, pero es que luego te vas a otro país de Europa y te hacen paradas de vapor, sí, seguro que sí. paradas de todo. Y aquí en el tema del museo eso hay que potenciarlo. No puede haber un museo muerto, tiene que haber algo que se mueva dentro de un museo. Está claro que todas las cosas se pueden hacer mucho más y mucho mejor. Y por acabar, y ya no hablo más. Me parece que te he oído decir en la exposición que has hecho, no sé si lo he entendido bien, que en el primer taller que hubo en el portal de Valldigna, el taller estaba afuera y allí estaba como si dijéramos la... A ver, es lo que se dice. Ahí cuando pusieron la placa, en el siglo XIX, el señor José Orga dijo,
Si atendemos a lo que ha llegado de padres a hijos de impresores, la casa de Palmar estaba en la Volta del Rosiñol, pero hay documentos en los que sale que Palmar tenía una casa en la calle Mosencarsí, que era ahí, al lado de la de Jorba, creo. Y entonces es una cosa que pues no se sabe bien dónde tenía la prensa, o yo por lo menos no lo sé, pero es posiblemente que ahí donde colocaran la placa él tuviera una especie, o su casa y recibiera ahí las visitas y tuviera prensa en Rosiñol o tuviera allí la prensa, es que yo no lo sé. La verdad, yo he dicho lo que se cuenta y ya está. Yo solo quiero felicitarte porque me imagino que te has dado, porque es un señor trabajazo, ¿eh? Sí. Felicitarte porque desde luego... Lo que me ha costado ha sido coger las obras y cortarlas, porque he tenido que hacerlo con pantallazos, entonces, pero bueno, sí, también la verdad es que he leído un montón. Pero me ha gustado mucho, ¿eh? Se nota que le gusta. Muchas gracias. Se nota que le gusta. Yo quería añadir brevemente, porque no soy muy erudito, que ha nacido una estrella. Y que además tenemos la sensación de que asististe a todas las clases del máster. Sí, a todas. La verdad es que hice allí más horas que... Cortesía de la librería condenada. Rafael Solás también, que me dejó. No podía ser de otra forma, estaba condenada. Rafa, ¿tú no vas a preguntar nada? ¿No vas a hacernos una aportación? Voy a dir-li una cosa que estic orgullosíssim. Pots estar. Està més tranquil Pots perquè estar. queria donar-li un mocador perquè... Sí. Pots estar. Digo, mon pare, como llovía tanto, dice mi padre, dice, Valencia de libre, dice, un paseo en barca. Bueno, Muchas pues gracias. no sé si hay alguna consulta o aportación más. Gracias a todos por venir, ¿eh? Si Somos de la lo tenéis familia. todo claro ya, pues agradecer otra vez a Eva, mucho a Eva Solaz, el que haya querido estar aquí con nosotros esta tarde.